Hola, muy buenas. Para vos, para mí, para muchos, la figura de Jesús es central. Incluso si hay personas que no creen en Jesús o no creen en Él como Hijo de Dios, como Redentor, saben de su existencia. Nosotros contamos el año a partir de el nacimiento de Jesús. eh, en Occidente la cantidad de templos, iglesias, el arte dedicado a él es muchísimo. Sin embargo, esto no fue así, y no fue así sobre todo durante la existencia de Jesús. Y eso es lo que te quiero ofrecer en dos bloquecitos, el primero más breve, el otro un poquito más difícil y un poquito más largo, sobre esta marginalidad de Jesús, así podemos llamarla, inspirados en John Mayer, un historiador que eh, profundizó ampliamente este tema. Y por eso, en un primer momento, vamos a enfocar la marginalidad de Jesús, pero desde su perfil profético. Es lo que vamos a hacer ahora. Y en un segundo momento vamos a detenernos en las referencias extrabíblicas, es decir, fuera de la Biblia, más allá de la Biblia. Eh, Historiadores como judíos como Flavio Josefo, o también paganos o romanos como Tácito. Ahora vamos a detenernos en esta marginalidad de Jesús en torno a su perfil profético. Bien, si te pregunto qué te dice marginal, para los argentinos de este tiempo, probablemente nos venga a la memoria las imágenes de la serie de Sebastián Ortega. Pero bueno, también la marginalidad tiene que ver con un trabajo marginal que, bueno, el de la imagen te presenta esa parte más visible, pero también tenemos barrios marginales, escuelas marginales. eh, Todo eso está asociado a marginalidad. ¿Algo de eso tiene que ver con Jesús? Bueno, ante todo, si nosotros nos preguntamos por rasgos de marginalidad de Jesús, el que salta más a la vista es la crucifixión, su muerte. Para los romanos, la cruz era muerte de esclavos y para los peores criminales. Para los judíos, ellos encontraban en la ley, en el libro del Deuteronomio, maldito el que cuelga del madero. Más adelante, eh, Pablo, en la carta a los Gálatas, va a retomar esta expresión, reconociendo que a Jesús se le aplica la maldición del Antiguo Testamento. Así que por su muerte, Jesús es un marginal. También él de algún modo se automarginó, porque habiendo sido un hombre integrado a la sociedad normal de su tiempo por el trabajo, abandona su trabajo, se va a tener una experiencia peregrina, itinerante, con unos discípulos, entre los cuales había mujeres también, con una práctica totalmente inexistente en su época. Ningún rabino hubiese hecho nada parecido. Podemos pensar que cuando Jesús llegaba a un poblado rodeado de una veintena de hombres, una decena, una docena de mujeres, seguramente todos jóvenes, probablemente bastante sucios porque venían por caminos polvorientos. Así que deben haber tenido una imagen eh, rara, y en pueblos en los cuales no pasaba demasiado, cuando llegaba Jesús con sus discípulos, con toda seguridad la gente se asomaba a las ventanas para chusmear y curiosear quiénes eran estos exóticos, esta gente tan rara. Y cuando Jesús llega a su
pueblo natal, a Nazaret, y en la sinagoga de Nazaret anuncia su programa profético y evangelizador, es rechazado. Eh, no, no es aceptado. Y en su programa, él afirma que va a dedicarse a los enfermos, a los ciegos, a los prisioneros, es decir, justamente a los marginados. Las enseñanzas de Jesús también son sorprendentes. No tenían paralelo con las enseñanzas de un rabino normal. La prohibición total del divorcio. Es verdad que ya había rabinos que veían el divorcio con malos ojos, en buena medida por lo que ocurría con la mujer que recibía de parte de su marido el acta de divorcio quedaba eh, ella, justamente al margen de la sociedad, y con una existencia completamente vulnerable. También la relativización que hace Jesús del sábado, del ayuno, y la propuesta del celibato, algo que no tiene parangón con nada. En la espiritualidad, en la mentalidad judía y en el Antiguo Testamento. Eh, También su relación con los otros rabinos, porque no aprendió de ningún maestro conocido. Recordemos Pablo, por ejemplo, que él reconoce su filiación en cuanto a la formación rabínica de Gamaliel, el conocido maestro, el conocido rabí judío, que va a aparecer también en los Hechos de los Apóstoles. Y también Jesús continuamente ponía en cuestión las enseñanzas clásicas, de modo que en cuanto a sus enseñanzas, también Jesús es un marginal. Eh, Se logra hacerse odioso para con todos, con las autoridades judías y con las autoridades romanas. Las autoridades judías porque los confrontaba continuamente, les denunciaba sus hipocresías, él obraba y hablaba con autoridad y la gente los comparaba, por lo tanto había celos, rechazo por que él continuamente los reprendía. Y las autoridades romanas, porque no cae bien para el imperio que un profeta, por más que se presenta humilde, junte en torno a sí tantas multitudes. Así que a nadie sorprendería el final de Jesús. Y este ser odioso para todos, podemos verlo, eh, por un lado, porque estaba opuesto Jesús a los poderes establecidos, y por otro, porque él era el Nazareno, en su propio nombre lleva un nombre marginal. Nazaret es un lugar del cual va a decir Natanael, puede salir algo bueno, un lugar pequeño. Y la gran ciudad ve con menosprecio esas pequeñas poblaciones. Así que, ¿será que los varios aspectos de la marginalidad de Jesús, esa desocupación voluntaria, el ministerio profético itinerante, el celibato voluntario, el rechazo del divorcio, del ayuno, están conexos y se explican mutuamente? Ciertamente se explican mutuamente, están relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque Jesús quiere proféticamente tomar la piel, meterse en el pellejo de los marginados de la historia. Y así, no solamente con su mensaje, sino con su obrar e incluso con su ser, manifiesta plásticamente ponerse del lado de los marginados de la historia.